Hola, que Dios les bendiga a todos. Caminando por la palabra, hoy nos vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Capítulo 8 de Mateo, en los versos del 23 al 27. Es un pasaje maravilloso en donde se relata la experiencia de los discípulos con Jesús en medio del mar. Y esa tormenta que se levanta, y Jesús, mientras la tormenta pasaba y ellos sentían morir, Jesús dormía. Y yo quiero que ahora veamos eso. Y en el versículo 23, Jesús invita a sus discípulos. En los otros evangelios de Marcos y Lucas hay más detalles, pero ahora vamos a ver en Mateo, en donde el Señor determina ir a la otra orilla, donde estaba en el mar de Galilea, e invita a sus discípulos a ir con él en la barca. Por supuesto, los discípulos de Jesús eran los seguidores de Jesús. Eso era lo que hacían sus discípulos, le seguían. Y cuando alguien es discípulo de alguien, de un maestro, esa persona va donde el maestro va. Pero de igual manera, nadie lo está forzando. Cada uno de esos discípulos había escuchado la voz de Dios, de Jesús, diciéndoles: sígueme, y ellos habían aceptado voluntariamente seguir a Jesús. Y ahí hay que entender en primer lugar varias cosas en cuanto al discipulado. Una cosa es ser salvo, haber alcanzado salvación en Cristo Jesús, y otra cosa es ser discípulo de Jesús. El hecho de que seamos salvos no necesariamente quiere decir que seamos discípulos de Jesús. Pero si somos discípulos de Jesús, necesariamente tenemos que ser salvos. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Aquel que es salvo y ha determinado en su corazón seguir a Jesús, dejar las redes. Como dijo, le dijo Jesús al joven rico: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Es decir, seguir a Jesús es abandonar absolutamente todo por seguirlo a Él. Ahora, cuando hablamos de abandonarlo todo, no quiere decir que vamos a vender todo lo que tenemos, vamos a vender la casa, vamos a dejar la familia para seguir a Jesús. No quiere decir eso. Algunas veces cuando uno está joven y el Señor lo llama a servirle, y eso implica irse a otro lugar en misiones, yo no sé, probablemente algo así podría ser, pero para la inmensa gran mayoría, seguir a Jesús quiere decir una determinación voluntaria de ya no vivir más conforme a este mundo, ya no vivir más conforme a nuestros sueños y anhelos, sino que ahora vivir conforme al reino de Dios, y que la visión del Señor, la misión del Señor sea ahora nuestra misión, nuestra razón de existir. Hagamos lo que hagamos. Podemos ser médicos, podemos ser empresarios, podemos ser estudiantes, podemos ser gente de hogar, podemos ser y seguir siendo todo eso, pero ahora lo hacemos con una dirección nueva. Y esa dirección son los pasos de Jesús, las pisadas del Maestro. Vamos donde Jesús va, porque Él nos ha invitado a seguirle. Y nosotros hemos aceptado seguirlo a Él hacia donde Él se dirija. Eso es ser discípulo de Jesús. Y el Señor los invita a ir a la barca para ir al otro lado, a la otra orilla. Y ciertamente empieza la travesía por ese mar. Y el mar de Galilea tiene una característica. El mar puede estar muy tranquilo, muy calmado, pero de repente, sin mayor aviso, de la aparentemente nada, surge una tormenta grande. Y ese fue el caso con los discípulos. Estaban en la barca, todo salió bien. Jesús, mientras salía, él había tenido un día y una actividad tremendamente fuerte.
se dirigía a otra actividad tremendamente fuerte. Se dirigía a dar libertad a los gadarenos, imagínense. Requería que él estuviese bien atento. Por lo tanto, descansa, se duerme. Y los discípulos lo vieron como algo muy natural. Ellos estaban ahí para ayudar a Jesús. Ellos estaban ahí para asistirle a él. Ellos estaban ahí para asegurarse de que Jesús estuviese en las mejores condiciones para poder realizar su ministerio. Eso es lo que un discípulo hace. Un discípulo se asegura que su maestro pueda cumplir su misión. Y eso estaban haciendo. Jesús duerme. Ellos se encargan de todas las cosas en la barca, de asegurarse de llegar a la otra orilla. Pero en el medio del mar surge una tormenta. Y en esa tormenta ellos se desesperan. Mira, cuando el Señor nos llama a servirle, a seguirle, de algo que uno tiene que ser voluntario, pero también tienes que estar seguro de que ese caminar con Jesús va a ser emocionante. Ahora, lo emocionante es precisamente en aquellas situaciones que pasan que nosotros no sabemos qué va a pasar. Mira, qué cosa más tremenda. Lo emocionante de seguir a Jesús es seguirle a Él no sabiendo lo que va a pasar. Y ciertamente fue más que emocionante. En esa barca por lo menos habían 4 pescadores profesionales: Pedro, Andrés, Juan y Jacob, que conocían el mar, sabían lo que estaban haciendo. Trataron de controlar todo lo que estaba pasando en la barca, pero ellos podían controlar la barca, pero no podían controlar el mar. Hay momentos en la vida en que tú y yo podemos controlar aquellas cosas que están muy cercanas a nosotros, pero no somos capaces de controlar aquello que está provocando precisamente esa situación en nuestras vidas. Y aquel que nos puede ayudar aparentemente está dormido. Y Jesús estaba dormido, y la tormenta amenazaba en el corazón de cada uno de los discípulos sus vidas, su integridad, hasta la vida del mismo Jesús aparentemente para ellos. Y estaban desesperados. Y algunas veces nos pasa así, ¿no? Simple y sencillamente no tenemos control de lo que está pasando. No tenemos control. Simple y sencillamente se ha levantado una tormenta en nuestra vida que no podemos controlar. Estamos luchando por controlar aquello poco que podemos hacer en nuestra barca, pero con la tormenta que estamos experimentando pareciera que lo que nosotros podemos hacer no es suficiente. Y para ser sincero, en muchas ocasiones no será suficiente. Pero en ese momento ellos despiertan a Jesús. Y es interesante cómo Jesús les dice y los regaña, le dice, porque son hombres de poca fe. Cualquiera diría, pero Jesús, nos estamos muriendo. Pero mira, Jesús sabía que mientras Él estuviera en esa barca, a ellos, y ellos se mantuvieran en la barca donde Jesús estaba, nada les pasaría. Ellos llegarían a la otra orilla. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí. Mira, cuando Jesús está en tu vida, cuando Jesús está en tu hogar, cuando Jesús está en tus finanzas, cuando Jesús está en tu matrimonio, cuando Jesús está en tus hijos, cuando Jesús está en tu vida. Aunque haya momentos en que sientas como que está dormido, como que no está presente, pero tú te mantienes donde Él está. Y Él se mantiene donde tú estás. Yo te aseguro, sin temor a equivocarme, que vas a llegar a la otra orilla. Y así fue Jesús, así se hizo. Jesús dice la palabra que reprendió al mar y el mar se calmó. El gran problema que amenazaba la vida de los discípulos de un momento a otro ya no estaba, ya no los amenazaba. Jesús está contigo. Y si Jesús está contigo, déjame decirte, llegarás a la otra orilla. Tienes que confiar en Él. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿no se dan cuenta que yo estoy acá? Y si yo estoy acá, todo va a estar bien. Eso es lo que el Señor hoy te dice. No importa lo que pase en tu vida, no importa los problemas que estés atravesando, por muy grandes y peligrosos y amenazantes que ellos parezcan, déjame decirte a ti en este momento y en este día, todo va a estar bien porque Jesús está contigo y tú estás con Jesús.
sorprendieron. Ellos dijeron: ¿quién es este hombre a quien hasta el mar y el viento le obedece? Mira, ese es Jesús. A Jesús todo y todos tienen que someterse. Por lo tanto, tú y yo podemos estar en paz. Por lo tanto, tú y yo podemos estar y vivir tranquilos. Dios quiere que vivas tranquilo. Dios quiere que vivas tranquila. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Él es tu ayudador. Confía en Él. En ese problema que estás atravesando hoy, confía en Él. Todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Él está contigo y tú estás con Él. Y donde está Él, se llega a la otra orilla. Llegarás a donde tienes que llegar. Que la paz de Dios esté contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.